Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar con este Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal. Y bueno, hoy con uno de los grandes activos de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, un miembro honorario, el doctor Jorge Enrique Olazo Álvarez, que nos acompaña de Costa Rica, ya lo conocen ustedes. Muchísimas gracias por estar en la Academia, que a final de cuentas es tu academia, querido Jorge. Muchas gracias, Jesús. Realmente un honor, como siempre, compartir con la Academia Mexicana y contigo, por tu amistad y todo el cariño que te tengo y el respeto profesional también, que es un honor realmente estar aquí contigo. Pues bueno, qué bueno que vuelve a estar en este congreso tan importante el doctor Jorge Enrique Olazo, que ya lo conocemos, magistrado en México, ministro, suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Costa Rica, bachillerato en grado, obteniendo también en la Escuela Libre de Derecho de la Universidad Autónoma de Centroamérica, licenciado en Derecho con mención honorífica obtenido en la Escuela Libre de Derecho, maestría en Derecho con grado también honorario y el doctorado también en la UNED. Dentro del Poder Judicial se ha desempeñado como secretario de la Sala Segunda de la Corte, letrado del magistrado Bernardo Bender, facilitador de la Escuela Judicial de la Corte, un sinnúmero de cosas, un trabajo extraordinario. Y hoy decimos, reiterando en México, ministro, magistrado en el grueso de América Latina o juez constitucional. Recibió el premio Ulises Odio por el libro La prueba en materia laboral. Está por salir un colectivo en argumentación jurídica en homenaje al doctor Vigo. Ahí van a encontrar también algo muy interesante del doctor Olazo, gran amigo, profesor de las cátedras de Derecho Procesal Civil, de Derecho de las Obligaciones y Teoría General del Contrato en la Escuela Libre de Derecho, profesor de Derecho Laboral en la Maestría de Derecho Laboral y Seguridad, profesor de la Universidad de Costa Rica, en énfasis en formación de jueces y juezas. Entre sus obras resaltan el libro La prueba en materia civil, publicado por editorial Editorama en San José de Costa Rica en el año 2006, el libro La prueba en materia laboral, publicado por la editorial Jurídica Continental en octubre del 2009, el libro electrónico de infracciones laborales y de seguridad social utilizado por la Escuela Judicial. Y bueno, hoy abordará un tema muy interesante, ahora que ya han estado participantes de Argentina, de Venezuela, de México, de Paraguay, ya con Costa Rica. Pues vamos a iniciar con un tema muy interesante en relación a las reglas procesales de las nuevas tecnologías o de la nueva tecnología. Entonces, empezamos, querido Jorge, porque este tema va a estar muy interesante. ¿Cómo Perfecto. podríamos conceptualizar el principio de inmediatez virtual? Es un tema muy interesante que a lo mejor se Sí, queda como muy vago. es un tema, bueno, con esa pregunta que inicias, creo que marca la primera pauta de la presentación, porque siempre se ha manejado el tema de la inmediatez, ese contacto directo que tiene que tener el juez o la jueza con la audiencia y con la prueba, con el planteamiento de las partes, que sea el mismo juez o la jueza que dirige la audiencia, recibe la prueba, el que realiza el fallo, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace eso a nivel virtual? Porque, digamos, esa unión del juez con la prueba se piensa desde el planteamiento teórico como estar en una sala de juicio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando yo no estoy en una sala de juicio? Estoy en mi oficina y recibo la audiencia y los partes, la prueba que me están mostrando están en otro contexto. Entonces, el concepto de inmediatez virtual sería una situación en donde hay un desdoblamiento, digámoslo así, de la presencialidad del juez en la audiencia, ¿verdad? A una situación electrónica en donde la garantía de esa inmediatez, ¿verdad? Se ve potencializada por el hecho de que los medios tecnológicos les tienen que asegurar esa autenticidad de lo que se está recibiendo, digámoslo así, esa ética de parte del operador también, del abogado o la abogada que no incide en la prueba, lo cual es algo difícil, ¿verdad? La virtualidad, digámoslo así, no elimina el tema de la inmediatez, que sea ese mismo juez que recibe la prueba el que tenga que fallar. Creo que al final vas a hacer una pregunta que la vamos a evocar en cuanto a las nulidades procesales y cómo afectaría esa inmediatez el tema de la concentración, la celeridad procesal en supuestos de inmediatez, ¿verdad? Pero lo vamos a ver más adelante con esa pregunta que me vas a hacer. Pero la podríamos conceptualizar la inmediatez virtual para ir concluyendo como una situación en donde se cambia el paradigma de una visión en donde el juez tenía ese vínculo directo con la prueba en la sala de juicio a una situación en donde la sala de juicio se traslada a una situación tecnológica, ¿verdad? O, virtual, en donde el juez se conecta con la prueba, se conecta con las partes y se conecta con la argumentación y de seguido en ese planteamiento virtual procede a dictar la sentencia.
Bien interesante, ¿no? Porque cómo cambia el paradigma atinadamente. Jorge, ¿se infringe o no específicamente el principio de publicidad propio de la oralidad en el desarrollo de estas audiencias virtuales, que es otro de los temas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con los principios procesales? Sí, es toda una temática también interesante, Jesús, porque ¿cuál es la idea del proceso? Si tú ves y te llevas a la mente a la situación de la publicidad, usualmente el juez o la jueza está sentada o sentado de frente al público, ¿verdad? O sea, digamos, un juicio oral y público, una sala de juicio, imagínate una sala de juicio, ¿verdad? El juez está sentado y la gente lo está viendo, lo está observando. ¿Por qué ese principio evoca eso? Porque la publicidad es una garantía del proceso para el ciudadano, para el usuario, porque está viendo al administrador de justicia administrando justicia. Entonces esa publicidad genera el hecho de que como el juicio tiene que ser por iniciativa general público, ¿m? Para brindar esa garantía del proceso oral ante dirían los norteamericanos, los estadounidenses, ante sus iguales, esa situación de que la garantía del proceso se vuelve en el hecho de que yo estoy viendo a la persona dictando el fallo, valorando la prueba, y estoy viendo en juicios de jurado, al planteamiento de los argumentos, pero todo se hace desde el punto de vista de una garantía que la gente esté presente y que pueda haber eso. Ahora, en la inmediatez y en la virtualidad y en la tecnología, esa publicidad se puede potencializar o se puede, digamos, restringir por dos situaciones específicas, porque la publicidad ya no va dirigida al hecho de que, digamos, en una publicidad, un proceso, yo puedo ir a una sala judicial y decir, hoy se va a realizar el juicio de Pepita Pérez contra la empresa X. Y puedo ir a ese juicio. Y puedo acudir, simplemente me identifico y voy al juicio y me siento ahí y percibo todo lo que puedo captar del juicio, si es que me interesa, si soy un estudiante, si soy un periodista, etcétera. Con la virtualidad eso se restringe un poco, porque entonces, como la audiencia es algo en donde partimos de un consentimiento informado entre las partes, porque eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿verdad? La oralidad pasa, digámoslo así, por un filtro, perdón, la virtualidad pasa por un filtro distinto. Pasa por el filtro de que yo tengo que dar mi consentimiento informado a acudir a esa audiencia. Eso es impensable en un juicio normal, ¿verdad? En donde si vamos a ir a un juicio presencial, todo el mundo sabemos que no me van a dar un consentimiento informado para que yo vaya al juicio, no, sino que es una mecánica general el hecho de que yo vaya al debate. Pero en la virtualidad se dan ciertos aspectos, ¿verdad? En donde, digamos, por ejemplo, si una parte se opone a la audiencia virtual, me podría decir, bueno, ¿por qué se está oponiendo? Mire, porque yo soy una población en vulnerabilidad, no tengo los medios tecnológicos para poder acudir a la audiencia, no tengo computadora, mi abogado, por una situación etaria, puede ser que sea una persona de avanzada edad, no maneja tecnología, ¿verdad? Entonces se encuentra con una situación de limitación, etcétera, ¿verdad? Pues una situación de discapacidad, etcétera. Cualquier situación, entonces el operador ahí tiene que valorar en ese consentimiento informado cómo hace lo que nosotros llamamos aquí en Costa Rica una audiencia híbrida. O sea, que tiene aspectos de virtualidad para una parte, pero aspectos de presencialidad para la otra, ¿verdad? Dotándolo por parte del Poder Judicial de estaciones virtuales, como así lo llamamos nosotros, en donde la persona me dice, no tengo los medios, entonces yo digo, perfecto, el Poder Judicial le brinda los medios. Le brindo la computadora, le brindo la sala y usted siéntese con sus testigos y sus abogados en el espacio virtual que le brinda la corte, ¿verdad? Pero requiere un consentimiento informado, ¿verdad? En ese consentimiento informado, en ciertos procesos, y depende de la naturaleza del proceso, esa publicidad se puede dar de esa forma. Yo puedo indicar, bueno, yo quiero, además de las partes, que asistan a esa audiencia X personas y te doy una lista de correos electrónicos de personas que quieren estar quieren entrar en la reunión, ¿verdad? Y yo simplemente me conecto con sus links y la audiencia es pública. Pero es una publicidad, reitero, digámoslo así, que depende también del consentimiento de las partes. ¿Por qué? ¿Quién me va a dar los links de las personas que quieren oír la audiencia? La parte, ¿verdad? Yo no voy a publicitar en una página web que voy a realizar el juicio de Jesús para que la gente se conecte, no va a ser así, sino que el consentimiento sería, bueno, yo deseo que estas personas también en aras de la publicidad puedan estar, ¿ves?
y puede darse situaciones, ¿verdad?, en donde esa publicidad, digámoslo así, se restrinja por la naturaleza de las audiencias. Por ejemplo, si estamos en un caso de acoso laboral, acoso sexual, en donde la naturaleza privada de la audiencia tiene que respetarse en materia de familia, materia de violencia doméstica, ¿verdad? Yo puedo restringir perfectamente el hecho de que la audiencia ya pierda esa garantía propia de la oralidad de inmediatez, que es la publicidad, a una situación de privacidad, ¿verdad?, donde no permita que nadie se conecte. Entonces, creo yo que es un punto que se debilita un poco en la virtualidad. Se puede potencializar, reitero, a través de que la parte me dé los links, pero sí es distinto a que yo, el hecho que no tenga que hacer nada una tarde, vaya a una sala de juicios y pueda entrar, porque la audiencia es virtual. Interesante. Ya abordabas tú y adelantabas un poquito el tema de nulidades procesales. Ahí, Jorge, ¿existe una nueva visión en torno a estas nulidades procesales precisamente de las audiencias virtuales y su vinculación específicamente con el principio de inmediación, de inmediatez? Sí, sí, en Costa Rica, por lo menos en materia laboral, nosotros tenemos una norma que ha sufrido o se le ha hecho una modificación reciente, 537 del Código de Trabajo nuestro. Nosotros tenemos una reforma laboral para actualizar a los oyentes y a las personas que nos Bueno. ven. Sí, que vamos a hacer algo, ya adelantamos un seminario pequeñito para México, sí, claro. Contigo. Perfecto. Nosotros tenemos una reforma laboral del 2017, reciente, pero que ya el año pasado sufrió una gran reforma en cuanto a esa norma de 537. ¿Por qué? Porque se nos presentaba la situación concreta de que, ¿qué pasaba cuando los jueces se nos incapacitaban? Por el aspecto de pandemia, ¿verdad? Muchas veces nos daba la situación que el juez iniciaba la audiencia, pero no culminaba la sentencia. El factor de la oralidad conlleva el hecho de que el juez haga la audiencia probatoria y después inmediatamente dicta el fallo, pero muchos jueces, digamos, en el plazo habían hecho toda la audiencia y en el plazo de dictar el fallo se presentaba un caso fortuito o de fuerza mayor, no sé, se contagiaba de COVID, tenía alguna enfermedad, no sé, alguna licencia, alguna situación de incapacidad, ¿verdad? Entonces se daba esa situación de que alguien tenía que sustituirlo, ¿verdad?, durante ese periodo. Entonces la norma, esa norma 537, párrafo 2, creo, del Código de Trabajo, parte de la premisa de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque ahí, ¿qué es lo que conllevaría una visión de la inmediatez rígida, digámoslo así? Que se tendría que hacer otra audiencia de juicio, sí, con otro juez que sería el sustituto o la sustituta de ese juez que está incapacitado, ¿verdad?, para que reciba la prueba. Claro, eso conlleva y va en contra del principio de economía procesal y de concentración, porque muchas veces una persona dice, tengo 24 testigos, ya los recibí, voy a tener que este juez volver a recibir los 24 testigos atentando contra ese principio de economía procesal. Entonces ese 537 te faculta a que la persona juzgadora que te sustituye puede, digamos, señalar otra audiencia y decirle a las partes, vean, para evitar recibir toda esa prueba otra vez, yo voy a oír la prueba que está grabada. Sí. Está grabada, la voy a oír, la puedo oír con ustedes incluso, o la puedo oír yo, y simplemente les voy a dar audiencia para conclusiones y nuevamente entramos solo a la etapa de conclusiones para posteriormente... O sea, la audiencia queda intacta. Sí, la audiencia queda intacta, ¿verdad? La recibe otro juez, pero esa situación de una situación de imprevisibilidad, ¿verdad? Conlleva que la persona pueda, entonces, si las partes están de acuerdo, y hemos tenido casos, valga la indicación, en la sala segunda, en la sala donde trabajo yo, en donde en principio las partes, claro, el juez tiene que tener digamos, un manejo de la audiencia muy, muy correcto, el juez que sustituye, porque esta idea se las tiene que proponer a las partes y decirles, vean, vamos a hacer esto, la norma me lo permite, yo voy a oír la audiencia y voy a dictar el fallo, ¿verdad? Entonces, claro, las partes, evidentemente, pues un litigante que tiene que ir a otra audiencia con 24 testigos me va a decir, no, yo prefiero 1000 veces que usted oiga la prueba, ¿verdad? Y listo, y proceda a dictar la sentencia. Pero muchas veces el mismo litigante, al recurrir la sentencia, nos ataca eso como un vicio procesal, nos ataca el hecho de que se violentó el principio de inmediatez rígida porque recibió las 10 otro juez. Pero es que el hecho es que la parte lo permitió, porque la parte consintió a que lo hiciéramos. Claro, ya después, cuando la sentencia tiene unos efectos judiciales, claro, entonces recurre. Pero es un tema, para mí es una norma súper novedosa, porque es, digámoslo así, un filtro de la inmediatez rígida
¿verdad? Digamos, sí, una inmediatez más permeable a la situación, porque es otro juez o jueza el que va a oír la audiencia y el que va a dictar el fallo. Sí, pero va a ver integralmente a la audiencia, va a Sí, ver. sí, todo la va a oír, incluso las conclusiones, ¿verdad? Son dirigidas a él, o a ella para que dicte el fallo. Sí, es ahí se respetan los Pues principios. es la idea, ¿verdad? Es la idea, porque muchas veces nos pasa eso, el juez se incapacita y entonces la parte llega y está urgida la sentencia y la incapacidad puede ser inmediata, puede ser incluso por un año, un accidente grave que tuvo el juez, tiene un año ahí la audiencia esperando la sentencia. Entonces, ¿qué conllevaría eso? Otra vez el señalamiento. Y a veces, sobre todo nosotros tenemos un problema de agendarización y las agendas pueden correr hasta un año después. En cambio, si yo hago eso, es simplemente decirle, señalar una audiencia, yo voy a oír la audiencia, hagan conclusiones y listo, y se pasa a dictar fallo. Es a favor de una economía procesal. Claro. Oye, Jorge, qué interesante, porque aquí vienen algunos de los problemas que se pueden suscitar y ver las maneras con la gente con tu pericia de resolver. ¿Cuáles son específicamente las soluciones ante la incorporación de una prueba documental en audiencias virtuales cuando se impugnen específicamente los documentos? Porque ese es uno de los conflictos que podemos tener en cuenta. Sí, nosotros cuando estábamos, porque vale la pena decirlo, el protocolo que se implementó primero en Costa Rica fue el protocolo laboral. Después siguió Fue el el de primero. civil. Fue el primero. Nosotros fuimos, digámoslo así, los padres los Pioneros. padres y las madres de la criatura. Sí. Y nos asesoramos muchísimo, tuvimos una asesoría muchísima con jueces de Puerto Rico. Y ellos, porque cuando estábamos en el tiempo de pandemia, y ellos ya tenían una situación propia de las audiencias virtuales muy desarrollada. Entonces nos decían que ellos, en procesos en donde hay impugnación de documentos, ¿verdad? Donde la parte me está diciendo que el documento no es veraz, entonces ellos en esos casos no hacían audiencias virtuales. O sea, ellos hacían audiencias virtuales cuando hacían un estudio del proceso y decían, bueno, aquí la prueba es testimonial, no hay impugnación de documentos, ¿verdad? Entonces, pues se puede hacer, pero tenían una restricción normativa en donde ellos decían, no vamos a hacerlo con documentos. ¿Por qué? Nos explicaban ellos, porque eso le quita, no lo puedo hacer por virtualidad, porque él me está impugnando el documento y yo necesito ver el documento y que él lo vea bajo la situación de percepción con los sentidos, ¿verdad? Y eso no lo puedo hacer en una audiencia virtual, porque él tiene que estar con el documento acá, me tiene que decir ese trazo no es mi firma, este documento está alterado, ¿verdad? Y eso es propio de una presencialidad. Claro. Cuando nosotros oíamos eso, don Porfirio Sánchez y yo, nos decíamos, bueno, ¿y por qué no podemos desarrollar audiencias híbridas? O sea, digamos que en el planteamiento de toda la audiencia, recepción de prueba testimonial, de las partes, todo hacerlo virtual y llegar a esa etapa del documento como algo presencial. O sea, Sí. digamos, ¿por qué no hacerlo así? ¿Verdad? Y entonces lo que hacíamos era básicamente darnos esa situación. Cuando el documento, los recibos, las facturas, el contrato es impugnado, entonces eso se dejaba para quizás al final de la audiencia y hacer una situación híbrida, ¿verdad? En donde todo lo hacíamos virtual hasta esa parte. En esa parte se señalaba, íbamos al juicio, ¿verdad? Y continuábamos la audiencia, se presentaba el documento, bueno, yo no impugno por esto, Sí, era listo. necesario, claro, la presencialidad. Listo, y continuamos con lo demás, y ya está. O sea, es que ellos en Puerto Rico nos decían, nosotros no las hacemos, nosotros fuimos de la idea, no, nosotros sí las vamos a hacer, pero las vamos a hacer híbridas, vamos a desarrollar un proceso híbrido. En Puerto Rico no lo hacían. No, en Puerto Rico no lo hacían. Y a nosotros nos llamaba la atención, ¿verdad? En Puerto Rico nos decían, nosotros no. Yo, particularmente con la capacitadora muy buena, yo le hice la pregunta, ¿y por qué no lo hacen? Porque, precisamente por ese problema, porque la virtualidad, ¿cómo hago yo para mostrarle el documento? Entonces digo yo, fácil, con una audiencia híbrida, o sea, hagamos Claro, ¿y ellos una cómo lo virtual. solucionaban? Qué interesante, ¿cómo lo solucionaban, Jorge, ellos en Puerto Sí, Rico? sí. Jorge, en Puerto Rico, ¿cómo solucionaban este problema en cuanto a la... No señalaban, lo hacían en audiencias presenciales. O Oye, sea, ellos agendaban procesos virtuales y eso los iban dejando para cuando pasara la pandemia. ¿Ves? Entonces claro. decía uno, qué difícil eso porque es que puede ser incluso una maniobra procesal de una de las partes, ¿verdad? Que te dice, te impugna el documento y con eso dice,
ya con eso la audiencia se me corre porque no me la van a hacer virtual, ¿verdad? En Claro. cambio nosotros, no, se puede hacer, nada más que la hacemos híbrida, ¿verdad? Esa fue la Qué solución interesante, qué que buena nosotros solución, ¿eh? creamos. Oye, creo que Sí, bueno, abordó mi querido Jorge a Porfirio Sánchez, otro también con mucho ministro en gusto. México, magistrado de la Corte Suprema, un excelente amigo de nosotros, que estuvo con nosotros. Fíjate, ahí Jorge, cuando estaba el tema de la pandemia, hicimos un diagnóstico y cubrimos Iberoamérica, estuvo Porfirio y estaban los ingenieros que hicieron el trabajo. Y en América Latina, quien había tenido algo anterior ya lo abordó un poquito en este congreso Fernando Barrio Canal, el expositor de Paraguay, eran los famosos jueces digitales, que ya los tenían como 4 años antes. La primera había sido una amiga de nosotros, Vivian López, que luego, ojalá que también te ponga en contacto con ella, vale la pena el intercambio. Y en este sentido, ellos habían avanzado, pero Costa Rica empezó a avanzar rápidamente, ya vimos por qué. Ustedes, porque España estaba Barabón, México, salvo Guanajuato y Nuevo León, habían crecido muy bien en el tema, lo implementaron rápido, pero había otros estados con muchos conflictos. Y en varias partes de América Latina, Chile muy bien también, tenía un manejo con la Defensoría Pública y la Corte Suprema muy directo a través de convenios, muchas cosas interesantes, pero ustedes han avanzado a la fecha y generaron una actualización sobre todo en la codificación en materia laboral. Sí, sí, ya te digo, la idea de nosotros siempre ha sido como que los protocolos, porque tenemos protocolos en todas las materias, ¿verdad? Sí, Pero la idea es incorporar esos protocolos ya sí, a la normativa procesal. O sea, digamos, porque la otra solución sería diseñar todo un capítulo dentro de las reformas procesales en cuanto a audiencias virtuales. Y nosotros decíamos, no, más bien lo que hay que hacer es que la ley autorice las audiencias virtuales, los protocolos ya creados. Entonces es como más bien crear que la ley le brinde un carácter a lo que la Corte tuvo que crear. Por esos protocolos nosotros los creamos básicamente los magistrados y las magistradas para solventar ese problema. De hecho, eso que dijiste de España es muy importante porque cuando nosotros enviamos este protocolo nuestro, el laboral, a España, nos lo dijeron que lo habían tomado ellos como ejemplo sí. para el de ellos, ¿verdad? Eso Lo es cual a nosotros nos agradecerles. dio mucho orgullo. Oye, Jorge, esta implementación se hizo nada más en el código en materia laboral o se manejó en los demás? No, esta que me preguntas de las nulidades procesales, Sí, las unidades procesales. solo está prevista para materia laboral. Solo está prevista. Nosotros, digámoslo así, fuimos pioneros en eso porque yo no tengo ninguna norma así que me diga que puedo rescatar la audiencia, como lo puedo hacer en laboral. No tengo una norma así en civil, ni en familia, ni en contencioso administrativo. Es una norma específicamente laboral. Y la idea del legislador que la hizo, ¿verdad? Que creo que fue el diputado Villalta, fue por la materia laboral, porque quizás el que más se ve afectado por el atraso de audiencias y por no a poder retomar esa prueba evacuada por el otro juez es el trabajador, porque se le afecta muchísimo en sus derechos laborales y tiene que esperar otra audiencia, ¿verdad? Y que se reciba otra vez prueba. Entonces, quizás tiene una visión más social, más propia de la materia laboral, pero en otras materias no conozco que haya, digamos, proyectos de reforma. Solo en laboral quedó eso así. Qué interesante, ¿no? Porque sería buscar la manera de también en que todo Sí, esto se tome en sí, todas las sí. materias procesales. Ya estuvo Jorge López, amigo Ah, tuyo y mío, en el Congreso, sí. y desarrollaba todo este tema de las tecnologías y la oralidad, y vemos que han avanzado muchísimo. Jorge, aquí algo bien importante. Hablaste tú y avanzaste en relación a las audiencias híbridas, al de cómo se pueden desarrollar. Sí. Parte presencial, parte virtual. Es muy común, ya lo dijiste tú, en cuestiones de limitaciones económicas. ¿Qué otras condiciones de vulnerabilidad podemos manejar en relación con esto del tema? Bueno, abogados adultos, que son personas adultas mayores, ¿verdad? En donde el abogado, por esa brecha tecnológica, ¿verdad? No maneja tecnología. Entonces, digamos, y le cuesta manejar una computadora así como lo hacemos tú y yo. Entonces, la persona dice, no, yo no puedo. ¿Cómo explicarte? Cuesta mucho que el abogado o la abogada te lo diga, porque evidentemente tiene una situación profesional donde le da vergüenza tener esa limitante. Entonces, creo yo que por un aspecto de básicamente desarrollo del procedimiento laboral, nosotros a los jueces y a las jueces laborales les decíamos, busquen al abogado, llámenlo,
Cuando el abogado no les conteste, porque nosotros pedíamos ese consentimiento informado para la audiencia antes, y damos un plazo y no contestaban. No hay nada, no hay ningún problema con esto, llámenlo. Mi licenciado, ¿qué problema tiene? ¿Por qué no me contestó? Y muchas veces las juezas me comentaban a mí, mire, es que he tenido ocasión donde el abogado me dice, yo soy un adulto mayor, no dispongo de la tecnología para hacerlo. No se preocupe, nosotros aquí le damos esa estación virtual, le ponemos la computadora, se la dejo armada, entran los testigos y simplemente, ¿cómo se llama? Es como si usted estuviera sentado ahí. Entonces, la tecnología no puede ser una barrera, más bien la tecnología la tiene que incorporar desde el punto de vista de ser una solución. Yo pienso que la pandemia, dentro del peor que nos pudo haber traído, también nos trajo, bueno, beneficios también desde el punto de vista de la estructura de los despachos judiciales. Ya ahora el Poder Judicial nuestro no piensa en salas de juicios grandísimas, sino que piensa en estaciones virtuales, ¿verdad? En donde la sala de juicio sea una sala en donde el juez esté sentado y pueda conectarse a distintas regiones del país sin necesidad que la gente viaje. Imagínate un país tan grande como México, ¿verdad? En donde Claro, un Brasil. abogado tendría que litigar en otro estado, ¿verdad? Y tenía que trasladarse con el En la peligro que economía puede procesa los conllevar. gastos de desplazamiento, aviones, Exactamente. estancia. Exactamente. Y puedes estar en un juicio en una región de México en la mañana y en otra región en la tarde, que pueden estar separadas por horas, pero la puedes hacer virtual. Entonces, creo que a eso vamos nosotros. Es que a eso tenemos que ir, porque la verdad es que la tecnología soluciona muchos problemas, ¿verdad? Pero claro, se necesita una nueva perspectiva y una nueva visión de lo que son las nuevas tecnologías para la recepción de prueba. Pero qué interesante, por ejemplo, ya lo abordaron varios juristas de diversas áreas de América Latina, ahora falta España también, pero Jorge, en el caso de la cultura jurídica que conocemos en Costa Rica, con todo lo que se ha venido dando, ah, ¿hubo alguna resistencia, digo, esos casos concretos de personas que no manejaban las tecnologías? Porque, por ejemplo, en México, mucho antes, cuando se da la reforma en materia de amparo, la reforma constitucional del 6 de junio del 2011 y luego la nueva ley de amparo del día 3 de abril del 2013, ya se incorpora todo este tema. Pero había ido más lento y ahora se aceleró. De veras, el Poder Judicial Federal de México, mi respeto, es un ejemplo ahí de lo que es el expediente electrónico, que ya lo tienen ustedes también, pero en todas las Sí, áreas, sí. que así debe ser a nivel de tribunales, de juzgados. ¿Hubo alguna resistencia? Vamos a quitar ajeno a alguien que manejara estos temas en relación a principios, como dijiste tú ya, publicidad, mediación, con relación a la oralidad. Sí, sí, hubo presencia de ambos bandos, digámoslo así, tanto de las personas operadoras del derecho, abogados litigantes, como de jueces y jueces. Como todo, es que todo Claro, cambio siempre va a pasar. genera eso. Yo cuando explicaba esto decía, por dicha uno está en esta etapa de la vida que le permite a uno, ¿cómo se llama? Tener estas condiciones, ¿verdad? Que es como una frontera nueva, es como algo nuevo, ¿verdad? Es que cuando uno lo tiene en un status quo muy seguro de todo lo que es el sistema, pues uno se desarrolla y hasta que te digo, profesionalmente es aburrido, ¿verdad? Pero cuando tenés que implementar situaciones nuevas o retos nuevos desde el punto de vista de tu desarrollo profesional, la tecnología te abre Esto para mí fue como un actualizarme en muchas situaciones y para muchos también es un cambio. Para un juez que nunca en su vida ha recibido audiencias virtuales y nunca ha estado conectado con las partes y solo ha recibido audiencias físicas y abogados y abogadas que están acostumbrados a esta situación, es un cambio, Cambio ¿verdad? de Es un paradigma cambio de totalmente. perspectiva, totalmente, ¿verdad? Se Porque siente digamos, que es empezar de cero, ¿no? O sea, se facilita a las nuevas generaciones, pero los anteriores se complica. se le complica porque, digamos, es la modalidad solo del teletrabajo, ya la sola modalidad del teletrabajo conlleva una situación, porque tu sala de juicio es tu casa, tu Claro, casa. Entonces, digamos, estás acostumbrado al silencio de una sala de juicio. En cambio, en tu casa se oyen los niños, se la oyen los paz. perros ladrando, los vecinos gritando, etcétera. Pero es algo que es parte de la vida y es humano. Para mí es que es un contraste entre la tecnología y lo humano. Claro. Nosotros nos tecnificamos, pero a la vez nos humanizamos más, porque nos damos cuenta que puedo hacer el trabajo en la casa y que puedo hacer audiencias en la casa, ¿verdad? Y mucho era la situación, los cuestionamientos era el tema de la inmediatez, el tema de que cómo controlo yo
que el testigo no está siendo de alguna forma inducido por el abogado del otro lado de la pantalla, ¿verdad? ¿Cómo Sí. controlo yo que no le están pasando a su teléfono mensajes y le están diciendo cómo declarar? ¿Cómo controlo Una yo? seña. Sí, una seña, ¿cómo controlo yo? Y yo me hacía una pregunta, ¿cómo controlo yo eso en una audiencia presencial también? O sea, digamos, es que es dificilísimo, si tú lo ves. Un testigo sale de una audiencia de juicio, rinde su testimonio y se va para su casa. ¿Cómo controlo yo que ese testigo no tome su teléfono inteligente y le mande al otro testigo que va a declarar un resumen de todas las preguntas que le hicieron y lo que él contestó? No lo puedo controlar. Entonces, ¿cómo le pido yo a un juez en una audiencia virtual que controle cosas que no puedo Posible. controlar en una Sí. presencial? Es que no, 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 no. Para mí es una situación básicamente también de darles el peso que corresponden a los abogados y a las abogadas. Porque si yo veo una inconsistencia en la declaración, si veo que el testigo está robotizado desde el punto de Sí, vista de lo que me está contestando diciendo, idéntico, sí, ¿verdad? claro, el Ya eleccionamiento. uno, bueno, mire, las preguntas que tú le hagas, el manejo del interrogatorio que tú le hagas como abogado, ¿verdad? Vas a mostrar esas discrepancias y me las vas a demostrar en tus conclusiones. Entonces, es como también, el abogado no puede pretender que el sistema sea totalmente certero en cuanto a evitar esas tretas procesales, como tampoco lo puede hacer una audiencia presencial, pero yo tengo que desarrollar también habilidades que me permitan a mí determinar si situaciones concretas, digamos, por ejemplo, nosotros en el protocolo en todos creo que está el hecho de que el juez tenía que, en la computadora que estaba, ¿verdad? Que filmar o con la cámara filmar el entorno de donde estaba, ¿verdad? Para saber si había más personas, si no había más personas, si decirle que el teléfono celular lo mantuviera a distancia, corroborar que lo ponga a distancia. Son cosas, pero es que, digamos, es imposible controlar, porque como yo tampoco te lo digo, lo puedo controlar en una Ni presencial, en es físico, ni dificilísimo. presencial. Sí, es dificilísimo. Oye, ese criterio de apertura que es el que hay que venir a trabajar, ¿no? Trabajando, pero ya a 2 años, poco más casi 2 años y medio de la pandemia, porque con todas estas adecuaciones que me han venido haciendo, pues para las audiencias virtuales, la cuestión de la hibridación, que cuando es necesaria y demás, ¿a qué porcentaje de implementación crees que se encuentre hoy en día este proceso virtual? Bueno, yo creo que se encuentra a un porcentaje muy grande porque ya ahora pasamos de esa primera etapa que tú me dices, en donde los abogados y las abogadas y los jueces lo cuestionaban, a que ya se vuelve una situación básicamente también de que a los jueces prefieren trabajar así, en teletrabajo y Sí. con audiencias virtuales, ¿verdad? Y los abogados también, por eso que hablamos, desde el punto de vista de tener que viajar y potencializar mi mercado. Yo puedo hacer juicios en zona costera y en la tarde tener juicios en San José y estar aquí en mi oficina sentado, sin necesidad de moverme, ¿verdad? Claro. Entonces, eso Y bajas potencializa costos, o sea, en cuanto a tema de economía tu procesal. labor profesional la potencializa mucho. Ahora, yo creo que estamos en una situación en donde hay más apertura y sobre todo porque recientemente el gobierno de Costa Rica aprobó por razones presupuestarias, ¿verdad? Y para limitar el costo económico que implica movilizarse de un lugar a otro, potencializó más los elementos de teletrabajo en la administración pública y privada. Entonces, ¿qué conlleva eso, verdad? Que digamos que se hagan más audiencias virtuales, porque entonces ya el teletrabajo del juez va a ser más potencializado, ¿verdad? Porque ya es por una directriz del gobierno estatal en donde establece, no, más bien yo quiero que ustedes me potencialicen el teletrabajo y las audiencias virtuales, porque de esa manera yo ahorro combustible, la gente no tiene que viajar, ahorro económicamente lo que un trabajador tiene que pagar por su almuerzo cuando va a una oficina judicial a tener que almorzar, a estar en su casa, disfrutar su almuerzo tranquilo, incluso descansar entre audiencia y audiencia, ¿verdad? Cosa que no puede hacer en una oficina presencial muchas veces, ¿verdad? Entonces, creo yo que hemos pasado de una situación en donde se hacía como algo novedoso a parte de la cotidianidad. Ya es más cotidiano, ¿verdad? Incluso, te digo, nosotros estamos implementando también la sala nuestra hizo una propuesta de reforma que ahí está en la Asamblea Legislativa, que es para modificar una vertiente que teníamos nosotros con las notificaciones de las Y partes, ¿verdad? Que es la gran pega del sistema judicial nuestro, de notificar
la demanda inicial de las partes. Electrónicamente también. Sí, entonces implementamos un sistema en donde las personas jurídicas, por un imperativo legal, tienen que tener un correo electrónico para recibir notificaciones. Entonces, ¿qué va a conllevar eso? Una mayor celeridad. Porque entonces, si yo cuando demando a una sociedad, ya únicamente lo único que tengo que corroborar es que su personería jurídica, su inscripción registral, va a venir un correo electrónico verificado por el Poder Judicial en donde va a poderse notificar. Entonces, imagínate lo que eso va a acelerar, porque entonces no tengo que estar buscando un representante de la sociedad, no tengo que estar buscando a nadie, ¿verdad? Y se le puede notificar de esa forma. Ya nosotros eso lo teníamos en materia de sindicatos para huelgas. Ah, ok. Y dijimos este planteamiento, ¿verdad? Si lo tenemos para sindicatos, ¿por qué no tenerlo para las empresas también? Y en esa línea estamos, ¿verdad? Veremos a ver qué pasa, porque está muy pronto a Pero sí vale aprobar. la pena, el tema de celeridad Claro. procesal y demás. Y aquí digo, de lo poco que no es el llamamiento original, el llamamiento a juicio, el emplazamiento es de lo que tiene que ser personal totalmente y Sí, presencial. sí, 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 pero ese emplazamiento ve que interesante, porque ya tuvo que haber señalado un medio electrónico para atender notificaciones y ese señalamiento se le hace al No, lugar señalado, sucesivo, ¿verdad? El todo por el problema, ¿cuál es de correo. nosotros? El problema de nosotros, ¿cuál es? El traslado, la primera resolución que le vas a notificar, ¿verdad? De cualquier proceso, Es lo ¿verdad? Pero único. eso, sí, lo queremos solventar con el correo electrónico de las sociedades, por lo Entonces, menos. ahí mándale, por ejemplo, una, no sé, un auto, una resolución, la sentencia, y desde el momento que lo mandan se da por notificado. Desde el momento que yo le doy el traslado a él, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, yo estoy estableciendo una demanda civil contra una sociedad. Sí. Entonces, en los requisitos de la demanda, tú me vas a traer la personería de esa sociedad. En esa personería yo voy a ver, la dirección de esa sociedad es @hotmail.com. Entonces, ¿dónde voy a mandar yo la notificación? Al @hotmail.com, ya. Y ya con esa notificación, ¿qué tendría que hacer él? Contestar la demanda, abrir un expediente electrónico y señalar quizás el mismo medio electrónico, quizás otro medio electrónico de su abogado o su abogada para obtener notificaciones. Ya todo se vuelve tecnificado, ¿verdad? Y no tengo Claro. que hacer ningún llamamiento a nivel personal, ¿verdad? De notificación personal para que acuda a las audiencias, porque todo se le va a hacer en el medio electrónico que señaló. Sí, ya no se presta a que tengas que andarlo buscando, hacer la Ah, notificación personal y para presencial, nada, que dilata para el nada. procedimiento, a final de cuentas con mañas y demás. Qué Sí, interesante. ¿Y esto se ha extendido a todas las materias? no, la tenemos, nosotros es una norma hecha, se puede hacer para cualquier materia Ah, administrativa, que tenemos también mucho materia administrativa, materia tributaria, cobro de tributos, cobro de pues impuestos, ¿verdad? Administrativos, que se podría hacer sí, porque esa dirección es para todos los procesos administrativos y jurisdiccionales. sí. Pero está hecha básicamente para todo tipo de procesos contra sociedades. Ah, qué interesante, vale mucho la pena. Entonces, tú ya, Jorge, con toda la experiencia que tienes, esa capacidad que te caracteriza y lo que has participado en todos los ámbitos para pues, la implementación de estos procesos virtuales, utilizando las nuevas tecnologías, pues esto ya no lo detiene nada, al contrario, ¿no? Todos los principios se respetan, no hay ninguna violación del debido proceso de ley, no hay ninguna violación que tengamos nosotros que cuestionar en relación a tutela judicial efectiva, Pues, acceso a la justicia, al contrario. Pues siempre se cuestiona, Jesús, sí, es que es un Sí, planteamiento que el claro. abogado uno no, la argumentación de los Sí, abogados es claro. siempre tan interesante, ¿verdad? Porque siempre se cuestiona el hecho de que, digamos, por ejemplo, que no diga el consentimiento informado, que no lo di, ¿verdad? Y que por qué usted parte del imperativo de que lo di cuando no lo di, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros la norma dice, que el artículo 8 del protocolo del laboral dice que yo tengo que pedir el consentimiento informado, pero él me tiene que dar las razones por las cuales y yo tengo que valorar, ponderar esas razones. O sea, si Claro. dice, imagínate que alguien que me conteste, yo no confío en la virtualidad. Eso no No, es pues una no. razón. No es una razón. No, pues no. No es una razón. No, No es una claro. razón. Pero ves de todo, Jesús, ves de todo, hasta, digamos, desde el punto de vista en la virtualidad uno puede ver el tema de los testigos que se los recibieron, que por qué no se los recibió, que el link del testigo al momento de la audiencia no se pudo conectar, que eso le causó una nulidad procesal. Entonces, las nulidades procesales ya varían, ya no es el Ahí hecho está de muy que el interesante, testigo ¿no? Por ejemplo, que no se conecte, por ejemplo, que le manden el link y no se puede que conseguir. no se conecta, que no se conecta. Entonces eso me causó indefensión. Entonces el error fue del Poder Judicial porque no copió bien el link
que yo le indiqué. Entonces, ¿qué corroboras tú? Otras cosas, ya no corroboras. Y imagínate que lo que tienes que corroborar es que si se dio o no esa situación, si hubo un error Claro, tú en me la das el copia link, del aquí link, está donde es el mismo, o si hubo un error, pues o es sí, el mismo o no, hay que o cuando no solventarlo. es el mismo. O incluso nosotros tenemos es ir diseñando, ¿verdad? Porque pensábamos en la situación el link y un teléfono. Porque entonces, si yo veo que el link no está funcionando, ¿qué es lo que tengo que hacer contigo? Te llamo a tu teléfono y le digo, don Jesús, vea, yo lo estoy llamando a usted y usted no está conectándose. ¿Qué problema tiene? ¿Ves? Claro. Entonces son situaciones en donde, claro, Sí, sí, ya vas. a un problema, una respuesta tecnológica. Claro, o sea, ya cada vez, bueno, vas haciendo más pericia en el manejo, ya en la práctica de esto y para que no se vaya de lado, ¿no? Porque la idea es que esto fue de lo poco bueno que dejó la pandemia, pero ha sido extraordinario, la verdad. Sí, Yo creo que sí. esto ha sido fenomenal, ha permitido todo esto, que se ponderen estos principios sean efectivos, pero a la vez que se maximicen algunos principios, como hablamos específicamente el de economía procesal. Entonces, eso es muy importante, sobre todo lo decíamos nosotros en temas de costos, en temas de poder desahogar con mayor celeridad cada uno de los procesos. Y a final de cuentas, vinculado a la oralidad que ya existía en el grueso de los procedimientos, pues también lo ha venido ajustando y yo creo que eso le ha permitido adaptarse más rápidamente, ¿no? Incluso verlo desde el punto de vista de la economía. Cuando tú tienes un testigo y un testigo tiene que venir a la audiencia, si eres su patrono y tiene que pedirte permiso para ir a la audiencia, ¿verdad? Tú pierdes ese día de trabajo porque él tiene Exacto. que viajar a veces a grandes distancias y pierde el tiempo. En cambio, si yo lo tengo conectado y él tiene un teléfono inteligente o tiene una computadora, simplemente yo le envío el link ahí, él puede estar en su oficina, no tiene que perder todo el día de trabajo, que eso sería un aspecto económico que incide en las empresas, ¿verdad? Sino que él está en su oficina, en su lugar de trabajo, puede conectarse y decirme, ok, aquí estoy conectado. No tiene que estar pendiente a que el juez Jesús Naveja pase a la audiencia, a estar todo el día esperando, sino que simplemente él está pendiente únicamente del link y cuándo se va a conectar. Yo le envío el link y le digo yo, conéctese, lo recibo una hora y ya, chao, ¿verdad? No perdió tanto tiempo. Es que la tecnología te Maravilloso. asegura todas esas cosas. Oye, Jorge, ¿ha conflictuado un poquito a lo mejor el desahogo de ciertas pruebas? Veíamos la pericial. ¿Alguna otra prueba que a final de cuentas ya esté en ese proceso evolutivo y se haya adaptado todas estas nuevas tecnologías dentro del proceso electrónico, pero que haya complicado en su momento más el desahogo? ¿Cuál prueba pudo haber sido? Yo creo que la misma prueba tecnológica, porque, claro, ahora tú con un teléfono celular te vuelves, es un medio probatorio interesantísimo desde el punto de vista de la grabación, ¿verdad? El tema de grabar a una persona, ¿verdad? Desde el punto de vista de la intimidad, los derechos de la intimidad, lo que puede conllevar eso, si esa prueba es espuria o no, lo que puede captar un teléfono, ¿verdad? Y su posible incorporación de como los medios probatorios, creo que esto es lo más interesante desde el punto de vista de la tecnología, porque el otro día con don Porfirio estábamos comentando eso, ¿verdad? Digamos, ¿qué tema desde el punto de vista de cómo ofrezco la prueba? Imagínate, yo te ofrezco la prueba y te digo, usted puede accesar a ese documento o accesar a ese video a través de esa dirección de correo electrónico, ¿verdad? Y te lo pongo así en la demanda, ¿verdad? En el documento, te lo pongo así. Entonces, digamos, realmente yo estoy dando un derecho al contradictorio ahí, ¿verdad? Porque, digamos, ¿qué tema? Porque yo tengo que accesar para poder ver el tema desde el punto de vista del contradictorio que podría ejercer la otra parte. Tendría que entrar al medio electrónico, ¿verdad? Ver la prueba y decirme, bueno, no, yo impugno esa prueba por esto, ¿verdad? Pero de todos modos, ¿cómo puede el juez, desde el punto de vista de la audiencia como tal, corroborar las opciones que puedo tener yo a esa prueba que está colgada en esa dirección de correo electrónico, que puede ser cualquier Dropbox o cualquier archivo de una página de una nube, incluso de una nube? Entonces, digamos, ¿qué conllevaría eso? Es algo que no se regula, pero que se rige por un principio tradicional de la contradicción, del contradictorio. ¿Qué es lo que tendría que hacer uno ahí? Básicamente, yo en la audiencia de prueba, conectarme en la audiencia de prueba a ese lugar, mostrar
lo que estamos bajando ahí, ese texto, y la parte me dice, no, yo impugno esto, yo impugno esto, yo impugno esto y yo impugno esto. Entonces yo como juez, entonces sí puedo entrar a valorar. Pero el tema de que yo le dé un contradictorio desde el punto de vista de la audiencia y no tenerlo en la fase demostrativa, esa posibilidad de que el juez se vincule, vuelva a la inmediatez virtual, se vincule con la prueba y que le puedan decir, esto está incorrecto, esa grabación está mal, ese texto está alterado, es algo que tengo que, a pesar de que yo tenga que hacerlo electrónico, lo tengo que hacer dentro de la audiencia. No, no por eso, digámoslo así, el mecanismo que utilizo yo no me puedo quitar el contradictorio, ¿verdad? El hecho de que esté en una página web X, ¿verdad? No implica que yo no pueda bajarlo y podamos verlo, ¿verdad? En la audiencia. Oh, qué interesante, la verdad que da para mucho porque de hecho vienen muchas invitaciones, tu agenda es tremenda entre todo lo que haces en la corte y luego que eres un futbolista de esos de buen nivel, mi querido Jorge. Eso lo dices tú, Jesús, No, gracias. así es de que vamos a seguir trabajando juntos. La verdad ha sido un gusto, como siempre, tenerte aquí con nosotros y que en la academia has hecho un trabajo muy importante. De hecho, vamos a hacer la presentación muy pronto de una obra que se va a publicar en varios países en el tema de argumentación jurídica, donde escribe con nosotros el doctor Jorge Enrique Olazo Álvarez. Y vamos a generar algo también con este tema de derecho procesal con todos los ponentes que son extraordinarios en Iberoamérica. Muchísimas gracias, querido Jorge, por haber estado una vez más ahora en este congreso tan importante en derecho procesal a nivel iberoamericano. Un gusto haberte tenido. Gracias, Jesús. Un abrazo como siempre y saludes a todos, a todas y estamos para servirles. Voy a estar un ratito afuera del aire contigo, Jorge, pero vamos a despedir hoy al doctor Jorge Enrique Olazo Álvarez, ministro para nosotros de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, una de las más prestigiosas de América Latina. Premio Ulises Odio, profesor de cátedras de Derecho Procesal Civil, de obligaciones, de un sinnúmero de materias en la Libre de Derecho, en la Maestría de Derecho Laboral y Seguridad de la UNED, en la escuela en relación a profesor de la Universidad de Costa Rica en formación de jueces y juezas y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Un gusto haberlo tenido hoy al doctor Jorge Enrique Olazo Álvarez con el tema reglas procesales de la nueva tecnología. Extraordinario. Seguimos en contacto y nos vemos en la siguiente conferencia. Gracias a todos.